son las anemias hemolíticas. Y nos habíamos quedado justamente en lo que vienen a ser las causas de anemias hemolíticas, que los habíamos clasificado en alteraciones de la vía intrínseca y alteraciones de la vía extrínseca. Y dentro de las hereditarias o por defecto intrínseco, habíamos determinado que existe un tipo que se la denomina justamente hemoglobinopatías. Y dentro de este, entonces, al representante que lo habíamos mencionado son a las talasemias, ¿no? Vamos a hablar netamente entonces de los trastornos. Vamos a continuar hablando de los trastornos de la hemoglobina. Nosotros tenemos que recordar un poquitito que si hablamos de la historia de la hemoglobina humana, tenemos que determinar que este elemento resulta ser algo excepcional para el ser humano. Porque definitivamente se ha ido demostrando que este se encarga justamente de ayudar dentro de lo que viene a ser el transporte de oxígeno, para lo cual entonces está determinada. No existe otro sistema del cual exista una amplia información, ya sea química, genética y clínica, ¿no? O sea, si nosotros queremos, porque lo han hecho inclusive comparaciones con lo que viene a ser el agua, entonces este sistema es el que se lo ha estudiado desde todo punto de vista. Existen varios genes estructurales que determinan la biosíntesis de la globina en el interior del eritrocito, tanto en la médula ósea y en el glóbulo rojo que madura de este y se lo vierte a lo que viene a ser el torrente sanguíneo. Tenemos que tomar en cuenta, o vamos a recordar un poquitito, que dentro de lo que viene a ser la estructura de la hemoglobina, habíamos hablado que esta está conformada por cadenas alfa y cadenas beta. Pero generalmente, en muchas ocasiones, los productos resultantes se van de estas cadenas, también tenemos que mencionarlas a las cadenas gamma, a las cadenas delta y a las cadenas de épsilon, ¿no? Entonces, en total, el producto restante de las hemoglobinas se las denomina alfas, betas, gamma, delta e épsilon, por si acaso. Esto estamos hablando como parte normal de la estructura de hemoglobina. Aproximadamente 750 gramos de hemoglobina es la que se encuentra en la sangre circulante de un hombre más o menos que pesa entre 70 y 79 kilos, o si ustedes quieren 70 y 80 kilos. Y que se producen y se destruyen alrededor de 6.25 gramos, que quiere decir que 90 miligramos por kilogramo de peso es lo que se va a producir diariamente y a la vez es lo que se va a destruir diariamente. ¿Para qué? Para tratar de estar siempre en lo que nosotros conocemos un estado de equilibrio. En la sangre normal de una persona adulta, estoy hablando, existen 3 tipos de hemoglobina, a lo cual nosotros lo vamos a considerar como normal. El 97% de la hemoglobina que todos nosotros llegamos a tener está constituida, por si acaso, por la hemoglobina A, así se lo denomina, ¿no? Hemoglobina adulta. Y la fórmula es la que nosotros ya hemos estudiado. Es aquella que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Nuevamente recalcando, este es el 97%. Existe aproximadamente un 2% a la que nosotros lo vamos a conocer como hemoglobina A2. ¿Ya? Es su equivalente, si vale el término, de lo que es la hemoglobina adulta. Y cuya fórmula varía. En este caso va a haber 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Entonces, si yo encuentro esta combinación de 2 cadenas alfa con 2 cadenas delta, estoy hablando de la hemoglobina A2. Y existe un 1% de la denominada hemoglobina fetal. Y esta hemoglobina fetal también tiene una variación a nivel de lo que son las cadenas. Generalmente la variación de la cadena es a nivel de la cadena beta. Todas las cadenas alfa son las que se van a mantener siempre en los 3 tipos de hemoglobinas. Pero la que va a sufrir variaciones constantes va a ser la cadena beta. De ahí que tenemos las variantes hemoglobina A, hemoglobina A2 y un 1% que es hemoglobina fetal, ¿no? Donde la cadena que ha sufrido la transformación es de la cadena beta a cadenas gamma. Al margen
De estos tres tipos normales de hemoglobina que nosotros tenemos que llegar a tener y en la misma proporción, durante el desarrollo embrionario y durante el desarrollo fetal existen 4 hemoglobinas principales de igual forma, a las que nosotros conocemos como la hemoglobina Gobert 1, la Gobert 2, la Portland y la hemoglobina fetal. Entonces, son estructuras de hemoglobina que son consideradas como fisiológicas o como normales, que yo no las puedo dejar pasar por alto. Así como nosotros sabemos que existen hemoglobinas normales, también existen las denominadas hemoglobinas anormales. Y dentro de estas hemoglobinas anormales es porque se está presentando algún tipo de trastornos, ya sea en las cadenas o en la propia estructura de la hemoglobina, ¿no? Y de ahí tenemos que ir conociendo como, por ejemplo, a la famosa hemoglobina S, a la hemoglobina de Medellín, a la hemoglobina C, a la hemoglobina de Barth, a la hemoglobina de Hull-Hill y a la hemoglobina de Levy. De este tipo de hemoglobinas, a la que nosotros tenemos que llegar a tener muchísimo miedo, es a la hemoglobina S. Lamentablemente, este tipo de hemoglobina S es la que nos va a dar un tipo de anemia de tipo hemolítico, que lo vamos a ir desglosando en el transcurso de nuestra clase. También tenemos que hablar de las denominadas hemoglobinas inestables. Estas hemoglobinas inestables vienen a constituirse como las hemoglobinopatías estructurales que se van a producir por una disminución de su estabilidad, ¿ya? La que puede precipitar en el interior del eritrocito y formar los cuerpos denominados cuerpos Bates, vale decir, precipitación de hemoglobina. Entonces, dentro de esta inestabilidad se encuentra la hemoglobina A. Esta inestabilidad va a ser menor en relación a las otras. Generalmente, cuando se lo coloca a este tipo de hemoglobina en un solvente orgánico o cuando se somete a una temperatura superior a los 50 grados centígrados. Entonces, en este momento se va a llegar a producir esta inestabilidad de la hemoglobina solamente si nosotros logramos determinar a ese nivel. Existe un pequeño porcentaje, especialmente de la hemoglobina A, que va a lograr esta estabilidad menor en este tipo de alteraciones. La mayor parte de las hemoglobinas tienen que producirse con inestabilidad. Bien, nuevamente recalcando, al margen de hablar entonces de las hemoglobinas inestables que están relacionadas generalmente con lo que son solventes orgánicos o con la temperatura, estamos mencionando que existen alteraciones de la estructura de la hemoglobina y dentro de estas, la que no me puedo pasar desapercibido es la denominada hemoglobina S, que nosotros la vamos a conocer como la hemoglobina, como la hemoglobina que causa la anemia falciforme. Este tipo de anemia, que también lo vamos a llegar a conocer como anemia drepanocítica, o también denominada anemia en células de Os, se caracteriza porque nosotros vamos a encontrar dentro de nuestro estudio a la denominada hemoglobina S. Y la hemoglobina S es una hemoglobina anormal en la cual se ha producido una sustitución de la cadena beta, más concretamente dentro de lo que es la cadena beta, en la posición 6 de la cadena beta ha habido una alteración en lo que viene a ser el ácido glutámico que tiene que ser sustituido por valina. Entonces, este trastorno que se produce justamente en la posición 6 de la estructura de la cadena beta de la hemoglobina S, de la hemoglobina, por la que se lo denomina hemoglobina S, es el cambio o el trastorno que se va a presentar entre lo que es el ácido glutámico que está siendo reemplazado o sustituido por la valina. ¿Por qué se va a caracterizar este tipo de cuadro? Porque el paciente va a tener un tipo de anemia hemolítica, pero de tipo crónico, acompañado de crisis dolorosa. ¿Y por qué es importante reaccionar en este sentido o conocer este tipo de aspectos? Porque muchas de las veces este tipo de anemia pasa desapercibido o pasa como otro tipo de enfermedad denominada artritis reumatoide. Entonces, muchas de las veces nosotros confundimos este tipo de cuadros. Ahora, si alguien pregunta, pero si estamos hablando de anemia, ¿por qué se pueden llegar a presentar crisis dolorosas? Por los microinfartos que se van a llegar a presentar en la circulación sanguínea, obviamente, a consecuencia de estas células falciformes o de estas células drepanocíticas o de estas células anormales, ¿no? Y justamente estas son las que nos van a contar. La mayoría de estos pacientes generalmente se adaptan a su anemia y son poco sintomáticos.
Por eso es que pasan desapercibidos. Una mayoría de los pacientes con anemia falciforme llegan a la consulta no porque tienen cuadros de anemia, porque estamos diciendo que los cuadros de anemia van a ser leves. Generalmente estos suelen llegar por las crisis dolorosas. Crisis dolorosas en hueso, por ejemplo de tórax, de abdomen, ¿ya? Que semejan inclusive estos dolores abdominales como un abdomen agudo, como por ejemplo podemos pensar hasta en una apendicitis, y lo que les decía, ¿no? En el famoso cuadro reumático o reumatismo conocido por nuestros antecesores y que nosotros actualmente lo conocemos como una artritis reumatoidea. Entonces, nuevamente recalcando, ¿por qué se presentan estos cuadros de dolor? Por los microinfartos que se van a presentar en la circulación sanguínea secundaria a la alteración de la hemoglobina o la presencia de hemoglobina S. Lo más grave que se puede llegar a presentar relacionado a lo que son los infartos es el infarto esplénico. El infarto esplénico, que es a nivel entonces abdominal, es sumamente doloroso y es sumamente frecuente. Así como también nosotros podemos hablar de las denominadas crisis de secuestro de los glóbulos rojos a nivel de lo que vienen a ser las vísceras. Entonces, no solamente van a haber estos cuadros dolorosos por los microinfartos, sino que también vamos a empezar a secuestrar cantidades de glóbulos rojos, los cuales se van a traducir con cuadros de anemia. Otra de las complicaciones es a nivel del sistema nervioso, donde van a existir igual complicaciones neurológicas asociadas a los fenómenos trombóticos. Entonces, si nosotros resumimos, este tipo de enfermedad se va a caracterizar nuevamente recalcando por estos microinfartos que se van a llegar a presentar a cualquier parte del organismo, pero principalmente puede ser a nivel abdominal y a nivel del sistema nervioso central. La hemoglobina o el cuadro de anemia, si ustedes quieren, va a variar dependiendo al grado de hemoglobina que nosotros lleguemos a encontrar. En lo general, la hemoglobina siempre va a estar entre 6 y 10, vale decir, entre una anemia que puede estar desde moderada hasta severa. Los reticulocitos van a estar aumentados. Y si alguien se pregunta por qué van a estar aumentados, porque como se van a destruir tempranamente estos glóbulos rojos, entonces la médula va a tratar de ser un mecanismo de compensación. A nivel de lo que viene a ser el frotis de sangre periférica, al margen de encontrar la famosa anisopoiquilocitosis, vale decir alteraciones en la forma, alteraciones en el tamaño de las células, especialmente de los glóbulos rojos, nosotros vamos a encontrar las denominadas o las famosas células falciformes, ¿ya? O las células también denominadas en VOS, en el 30%, ¿ya? Podemos encontrar policromatofilia, porque la policromatofilia representa a la presencia de reticulocitos, y hemos visto que los reticulocitos están aumentados. Estos glóbulos rojos se tornan despigmentados, y además vamos a encontrar lo que es el eritroblasto circular. Va a haber aumento de la bilirrubina indirecta, porque se destruye el glóbulo rojo, y la médula ósea tiene que estar hipercelular, hiperplásica o hiperfuncionante, si ustedes quieren, debido a que va a tratar de compensar esta destrucción de glóbulos rojos que se están llegando a presentar. Y los glóbulos blancos y las plaquetas suelen estar normales o en ocasiones disminuidos en compañía de lo que vienen a ser los glóbulos. El diagnóstico, de igual forma como en las talasemias, aquí hay un trastorno de hemoglobina. Ya habíamos quedado ese día que cuando existe un trastorno de hemoglobina, lo primero que tenemos que hacer es electroforesis de hemoglobina, la cual muestra una banda única de hemoglobina S, que es una hemoglobina anormal para nosotros. ¿Ya? Y el tratamiento, lamentablemente tenemos que decirlo, en este tipo de cuadros es sintomático. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que se van a presentar cuadros de anemia, que en algún momento van a requerir inclusive medicina transfusional, y generalmente estos pacientes, nuevamente recalcando, vienen por las crisis de dolor. ¿Y en qué época del año? En el momento donde existe mayor cantidad de frío. A estos pacientes no se los recomienda, por si acaso, realizar ejercicios fuertes o trabajos que lleguen a producir fatiga, especialmente del músculo esquelético, ¿no? ¿Por qué? Porque fácilmente estos, como están fatigados, pueden llegar inclusive a destruir o a fracturar. Para la crisis de dolor, recurrimos a los tratamientos con los analgésicos famosos.
o antiinflamatorios. Es por eso que muchas de las veces no se hace el diagnóstico de este tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque cualquier dolor a nivel articular o a nivel de estructura ósea, nosotros pensamos que se trata de un problema inflamatorio y generalmente a estos pacientes ya les hemos mandado con analgésicos o antiinflamatorios a la casa y por ende, lamentablemente, pues pasan desapercibidos. No se les hace un pequeño estudio. Hasta ahí las denominaciones justamente las hemoglobinopatías heredadas. Pero sin embargo, dentro de los trastornos de la hemoglobina podemos encontrar hemoglobinas o trastornos hemoglobinopáticos adquiridos, cuya traducción final va a ser la presencia de cianosis en el paciente, ¿no? ¿Y por qué se puede llegar a presentar estos trastornos en la hemoglobina? De manera adquirida. Y ahí tenemos, por ejemplo, por intoxicación por monóxido de carbono, por alteraciones a nivel de lo que viene a ser el hierro, bien, y por el uso en algunos pacientes que tienen entonces predispuesto entonces el terreno de radical entonces sulfato. Estos van a dar lugar justamente a alteraciones a nivel de la hemoglobina, nuevamente cuyo resultado final va a ser la cianosis de mi paciente y la destrucción final de este glóbulo. Empezaremos con el primero, la carboxhemoglobina. Es el que más frecuentemente se presenta y al que más temor hay que tener. Es por eso que muchas de las veces se les pide que cuando están en algún problema de incendios, pues que se cubran muy bien entonces lo que viene a ser la boca y la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el monóxido de carbono tiene altísima afinidad por el glóbulo rojo. Se dice que más o menos 200 veces mayor que el oxígeno es la afinidad que puede tener el dióxido o el monóxido de carbono. Por lo tanto, estos pacientes fácilmente pueden llegar a sufrir una intoxicación por este tipo de gas. Las características físicas de mi paciente es que va a tener un color cianótico o un color cereza. El otro trastorno, las metahemoglobinas. Derivado de la hemoglobina en el cual el hierro ferroso se tiene que convertir en férrico. Y por esta razón no se combina con el oxígeno, vale decir, el hierro férrico no se combina con el oxígeno y no se utiliza durante la respiración. Tenemos dos ejemplos grandes. Aquellas que se pueden llegar a presentar por drogas o tóxicos, ejemplo, la fenacetina, las sulfas, los nitritos, la aniline, o aquellas que nosotros podemos llegar a tener por un trastorno heredado. Esto es por un trastorno de efecto enzimático o alteración de los aminoácidos del glóbulo rojo. Y finalmente, dentro de estas hemoglobinopatías adquiridas, tenemos las producidas por las sulfas o las sulfas hemoglobinemias. También son derivados de la hemoglobina que se forma al incorporarse el radical sulfato a la molécula de hemoglobina. El radical sulfato es un compuesto que no transporta por si acaso el oxígeno y lo que va a producir es anoxia tisular en la periferia. La causa más común es generalmente la ingesta crónica de fenacetina y acetanilida y que nosotros los tenemos que llegar a conocer que estos productos son parte de muchos analgésicos y antipiréticos, por si acaso. Por lo tanto, entonces nosotros fácilmente podemos incurrir en este tipo de trastornos por muchas veces desconocimiento. Entonces, una gran mayoría de los analgésicos antipiréticos tienen estas dos sustancias importantes que fácilmente pueden llegar a producir una sulfahemoglobinopatía. Así como hemos quedado que existen las hemoglobinas hereditarias, también tenemos las adquiridas, o las adquiridas, también denominadas extra. Por defecto extrínseco. Bien, entonces acá habíamos hablado que podemos llegar a tener las inmunológicas y las famosas no inmunológicas. Y dentro de las inmunológicas tenemos que hacer muchísima mención a las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos. El más representativo de este tipo de trastorno es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Si bien es una anemia hemolítica rara, pero está relacionada con afectar a los adultos jóvenes y se caracteriza por la hemólisis intravascular crónica que se exacerba durante el sueño o durante el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que
cuando yo produzco un ejercicio excesivo, especialmente estoy hablando de los fisiculturistas que les encanta levantar pesas o pesos, si vale el término, en exagerada cantidad que no va acorde muchas veces a su organismo, pueden empezar a desencadenar este tipo de trastornos, que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Por qué se produce? En este tipo de trastornos existe un defecto adquirido de la membrana del glóbulo rojo que tiene que ser susceptible a la acción lítica del complemento dentro de los vasos sanguíneos. Vale decir que el complemento está asociado con procesos inflamatorios de algunas enfermedades, como por ejemplo el lupus. Y en este caso, de igual forma, ¿no? Este complemento puede producir alteraciones de lisis en el vaso sanguíneo, ya destruyendo a nuestros propios glóbulos, ¿no? Generalmente hemos dicho que esto es adquirido. Si queremos volver a la anterior diapositiva, desencadenada por el sueño o muchas veces el ejercicio. ¿Cuál es la causa por la cual se puede llegar a presentar esta? Es la mutación somática en el cromosoma 10 que nosotros podemos llegar a tener. ¿Qué quiere decir entonces? Que de todas formas no va a ser tan adquirido. ¿Por qué? Porque el trastorno genético lo vamos a tener a nivel del cromosoma. Simplemente que este va a estar completamente dormido y nosotros podemos llegarlo a desencadenar en el caso, por ejemplo, de los fisiculturistas con un ejercicio exagerado. La enfermedad en contexto, caracterizado por la hemoglobinuria paroxística nocturna, se la denomina el síndrome de Marchava-Michelli, que ya fue descrita desde 1866 por William Wundt, por si acaso, ¿no? El diagnóstico está basado en 4 pruebas importantes, como por ejemplo puede ser la prueba de Ham, la prueba de sacarosa, la determinación de fosfatasa alcalina leucocitaria, o si ustedes quieren, la determinación de citometría de flujo, como por ejemplo medir el CD16, el CD55 y el CD59, que el cual nos va a hacer la traducción ya a nivel entonces de las alteraciones cromosomales que se están llegando a presentar en este tipo de enfermedad denominada hemoglobinuria paroxística nocturna, que está dentro de los trastornos de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos entonces fríos. El tratamiento, lamentablemente, de esta enfermedad es poco satisfactoria, pero generalmente recurrimos nosotros a los anticuerpos monoclonales, como suele ser el ocrelizumab, el cual va a evitar la activación del complemento. Y nosotros al evitar la activación del complemento vamos a tratar de evitar el proceso inflamatorio inmunológico que se puede llegar a presentar en nuestro organismo. Y de esta forma frenar justamente este tipo de problemas. En muchas de las ocasiones, como el trastorno también es cromosomal y la médula ósea ya ha sufrido alteraciones, se puede recurrir a lo que es el trasplante de médula ósea. Nuevamente, estamos hablando de las anemias hemolíticas adquiridas, pero de tipo inmunológico. Podemos tener anemias hemolíticas por isoanticuerpos, y dentro de la mayor representación está la eritroblastosis fetal o la anemia hemolítica del recién nacido. Nosotros sabemos que es un trastorno que está siendo inducida por el paso transplacentario de anticuerpos maternos. ¿Qué quiere decir? Que la madre va a proporcionar anticuerpos contra los glóbulos rojos del niño. ¿Y qué va a producir en el niño? Destrucción de sus pocos glóbulos rojos que este tiene. ¿Y cómo va a desencadenar el cuadro del niño? Con anemia, ictericia, eritropoiesis compensatoria e insuficiencia cardíaca. Ojo que si nosotros no nos damos cuenta, porque es re fácil podernos dar cuenta, debido a que el recién nacido se va a pintar de amarillo en los pocos días después del nacimiento, el cual nos está dando un dato de alarma. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder determinar esto? Prueba de diagnóstico más útil es la determinación de estos anticuerpos, que pueden estar llegando a presentarse en el propio niño e inclusive en la madre. Según la intensidad de los síntomas y signos, existen 3 formas de presentación de la eritroblastosis fetal. La primera, la hidrópica o también denominada hidropesía fetal. La segunda, la denominada forma ictérica, o la que puede llegar inclusive a la forma de kernicterus, que es una forma severa de ictericia, donde va a haber ya gran compromiso del estado neurológico. Y la forma anémica, que sería la forma más leve, ¿ya? Entonces, dentro de estas, pues,
si es que nos tendría que llegar a pasar, todos van a rogar para que nos pase esta, pero no las otras dos, porque definitivamente inclusive pueden poner en riesgo la vida de su recién nacido. El tratamiento de estos niños al principio es fototerapia. Si con la fototerapia nosotros no estamos teniendo el éxito correspondiente, pues esto tienen que recurrir a lo que se denomina exsanguinotransfusión. Ahora, lo que ustedes tienen que llegar a saber, cuando existe esta incompatibilidad de grupo sanguíneo, que generalmente se da al juntarse una pareja incompatible con relación entonces a los grupos sanguíneos, el producto es el que va a llegar a sufrir, ¿no? Generalmente durante el primer embarazo no se presenta. ¿Por qué? Porque solamente se produce la sensibilización de este tipo de... Ya en el segundo embarazo es donde nosotros tenemos que llegar a tener cuidado. Por eso, en estas personas, muchas veces ya parejas que se han juntado, a veces entendidas en la materia, se tiene que realizar profilaxis con la globulina hiperinmune anti-RH. ¿Cuándo? En las primeras 72 horas posteriormente al parto, ¿ya? Para que de esta forma en el siguiente embarazo no se presente este tipo de trastorno. El mensaje que les podría dar el día de hoy: nunca empieces el día con indecisiones, por si acaso, ¿no? Siempre hemos comentado y determinado que la vida es única, la vida es bella, y evidentemente, tomando en cuenta estos momentos de crisis, tampoco puede ser algo que a nosotros nos tenga que estar poniendo en contra de la corriente. Bien, señores, no sé si tienen alguna pregunta. Como les había dicho, vamos a hacer una clase corta, que no signifique cansarles demasiado, para que puedan disponer del resto del tiempo y poder realizar sus otras actividades. No sé si tienen alguna pregunta. Con eso estaríamos concluyendo todo lo que concierne a las anemias hemolíticas, clasificadas tanto por defecto intrínseco o hereditario y las denominadas adquiridas, ¿no? O por defecto extrínseco. Los defectos extrínsecos, hemos dicho, inmunológicas principalmente, y las no inmunológicas, pero las no inmunológicas solamente que están asociadas por algunos trastornos, como por ejemplo pueden ser sustancias físicas, sustancias químicas, sustancias mecánicas, o el simple hecho de la ingesta de vegetales o carnes de animales, que muchas de las veces nosotros no hemos llegado a ingerir. Esto obviamente siempre en terrenos predispuestos, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores? Bien. Si no tenemos ninguna pregunta, en esta oportunidad les puedo dejar descansar para vernos directamente el día miércoles, y vamos a hacer un poquitito de lo que es frotis de sangre periférica, que es un bolo de la parte de prácticas, pero sin embargo también todos estos bolos nosotros los llevamos en la parte teórica. Y estaríamos a un tema para que puedan llegar a realizar su examen de primer parcial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, buenas noches. Sí. ¿Sí? Queremos saber qué significa PSD. En la prueba diagnóstica más útil de la eritroblastosis fetal mencionaba el PSD. ¿Qué significa? Determinación de anticuerpos, los hemos determinado. Eso significa. Ya. Y doctor, en las crisis dolorosas mencionaba tratar con analgésicos. ¿Y cuáles serían esos analgésicos que podríamos optar? Todos los analgésicos que tú desees, Eunice. ¿Ya? Por eso que nuestros antepasados hasta la aspirina utilizaban. Por eso que para nuestros antepasados o para nuestros abuelitos, así lo vamos a denominar, la aspirina es su mejor aliado, si vale el término, porque ellos se curaban siempre con eso. Pero ahora que nosotros sabemos y que conocemos que la aspirina es un antiagregante plaquetario, ya no lo van a llegar a utilizar como un antiinflamatorio, ¿no? Para eso tienen otros antiinflamatorios analgésicos ustedes, dependiendo del tipo de paciente, ¿no? En realidad tendríamos que analizar ese aspecto. Es difícil de poderles decir, utilicen solamente el diclofenac, es difícil poder decir el ibuprofeno o el flexicam. ¿Por qué? Porque es individualizado el tratamiento que ustedes tienen que realizar.
Ejemplo, les pongo, ¿no? Por ahí que su paciente es hipertenso, entonces los antiinflamatorios que inhiben a la COX-2 no son bienvenidos, ¿no? Como por ejemplo estoy hablando de diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, de ese tipo de drogas. En estos casos tendrías que ver tipo ketoprofeno, tipo Flexican, como las alternativas. Por eso es indiferente, eso se unice. Uno tiene que llegar a saber dependiendo del tipo de paciente que usted tiene en su momento. Muchas de las veces por ahí me van a decir que es un paciente que ha tenido recién una úlcera gástrica hace medio mes, pues no le voy a dar ningún tipo de antiinflamatorio, ¿no? Lo máximo que le voy a poder dar a esta persona va a ser el paracetamol, que no es tan gastrolesivo. O sea, va a depender de muchos factores de su paciente. Por eso es que no le puedo nombrar exactamente un tipo de analgésico o de antiinflamatorio. Solamente le digo, son analgésicos o antiinflamatorios que van a ir acorde al tipo de paciente que usted pueda llegar a tener. ¿Está bien? ¿Sí, Eunice, o no? Sí, doctor. Perfecto. ¿Alguien más? Bien, señores, entonces estaríamos concluyendo la clase de hoy día con eso y nos estaríamos reencontrando el día miércoles. Que tengan muy buenas noches y que descansen. Hasta luego, doctor. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.